Después de un día de arduo trabajo, Irina se arrastró de regreso a casa, envuelta en un velo de emociones turbulentas. Una tormenta interior la invadió, una mezcla de odio y tristeza que pareció ahogarla lentamente. Mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad, los sonidos distantes y los rostros indiferentes a su alrededor solo sirvieron para amplificar su soledad. Al entrar en su modesto apartamento, la sensación de vacío la envolvió como una niebla opresiva. No era solo el agotamiento físico lo que la consumía, sino el peso de sus propias elecciones y circunstancias. Irina se sentó en su desgastado sofá, dejándose hundirse en la oscuridad de sus pensamientos. Reflexionó sobre el origen de su angustia, sabiendo que no era Egor el objetivo de su tristeza, sino ella misma. Era como si estuviera atrapada en un laberinto de emociones, incapaz de encontrar una salida a su propia tormenta. La imagen de Egor apareció en su mente, su rostro severo y distante, un recordatorio constante de todo lo que habían compartido y perdido. Se preguntó si él también estaba perdido en sus propios reflejos, sintiéndose tan perdido como ella. El apartamento se sentía más vacío que nunca, resonando con el silencio ensordecedor de su soledad. Las paredes desnudas y las sombras danzantes solo aumentaban su sensación de impotencia. Se sentía como una extraña en su propia casa, un espectro perdido en un mundo de sombras e ilusiones. El viento susurraba entre las rendijas de la ventana, trayendo consigo el eco lejano de la ciudad dormida. Irina se sentía pequeña y frágil ante la inmensidad del universo, una simple mortal perdida en un mar de incertidumbre. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad la envolviera. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas, una expresión silenciosa de su dolor interior. Anhelaba respuestas, una comprensión más profunda de todo lo que se estaba perdiendo. El tiempo parecía suspendido, como si el mundo que lo rodeaba estuviera congelado en un momento eterno. Cada respiración era una carga, cada latido un doloroso recordatorio de su propia fragilidad. La voz de Egor resonó en su mente, sus palabras cortaban como cuchillas afiladas. Se preguntó si él también estaría sufriendo, si él también se sentiría perdido en un mar de arrepentimientos y dolor. Pero no llegó ninguna respuesta, solo el vacío ensordecedor de su propia alma atormentada. Irina se sentía como un barco sin rumbo, perdido en un océano de oscuridad y desesperación. Y así se entregó a la noche, dejándose hundirse en las profundidades de su propia melancolía. La oscuridad la envolvió como un manto, abrazándola con una promesa de alivio de su dolor. Y en el silencio de la noche, se preguntó qué le depararía el mañana, si habría alguna luz al final del túnel o si estaba condenada a vagar para siempre en las sombras de su propia angustia. Irina revivió la pesadilla que se convirtió en realidad, el momento en que descubrió que no podía tener hijos. Era como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies, dejándola a la deriva en un océano de desesperación y dolor. El día que recibió el diagnóstico todavía resonaba en su mente como una herida abierta, palpitante e insoportable. Recordó la sensación de shock que la invadió, su corazón latía incontrolablemente cuando el médico pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Un ataque de nervios se apoderó de ella, sus manos temblaban incontrolablemente mientras las lágrimas inundaban sus ojos. La llevaron de urgencia al hospital, con la mente nublada por el dolor y el miedo a lo desconocido. Incluso después de un tratamiento intensivo, su condición de infertilidad femenina total persistió, como una sombra oscura que se cernía sobre su vida. Cada cita médica, cada examen doloroso, solo sirvió para reforzar la crueldad de su realidad. Irina se preguntaba por qué la naturaleza era tan injusta, por qué la habían elegido para llevar una carga tan pesada. Miró al cielo en busca de respuestas, pero solo encontró el implacable vacío del universo. El sufrimiento emocional que la consumía era como una tormenta furiosa, destrozando su alma mientras luchaba por encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Cada día era una batalla contra la desolación, una lucha por encontrar un propósito en su existencia vacía y sin sentido. Se encontró rodeada de madres felices y niños jugando, un recordatorio constante de todo lo que le habían negado. Cada risa infantil era como un cuchillo en su corazón, cortándola cada vez más profundamente. Irina se encontró hundiéndose cada vez más en la oscuridad, perdida en un laberinto de dolor y desesperación. Se preguntaba si algún día encontraría la paz, si algún día sería capaz de superar el dolor insoportable que la consumía.
Las noches eran las peores, cuando el silencio era ensordecedor y los pensamientos se volvían más oscuros. Luchó entre pesadillas y recuerdos, incapaz de escapar del ciclo interminable de angustia y desesperación. Y así, se encontró atrapada en un mundo de dolor y sufrimiento, luchando por encontrar una razón para continuar. Cada día era una batalla, cada respiración un doloroso recordatorio de todo lo que le habían arrebatado. Los problemas en el matrimonio de Irina y Egor eran como fisuras que se ensanchaban cada día, amenazando con derrumbar todo lo que habían construido juntos. Lo que alguna vez pareció un cuento de hadas ahora se había convertido en una pesadilla de proporciones inimaginables. Las discusiones se convirtieron en su pan de cada día, los gritos resonaban en las paredes de la casa como fantasmas del pasado que resurgieron para atormentarlos. Cada palabra pronunciada con ira y desesperación cortaba como una hoja afilada, dejando profundas cicatrices en sus corazones ya heridos. Egor, con su crueldad implacable, parecía decidido a destruir todo lo que tocaba. Su voz era como un trueno, resonando con el poder de 1000 tormentas mientras lanzaba insultos y acusaciones a su indefensa esposa. Irina se encontró atrapada en un laberinto de dolor y desesperación, incapaz de encontrar una salida a la oscuridad que la consumía. Se preguntó dónde se habían equivocado, cómo habían llegado a ese punto sin retorno. Cada argumento fue un golpe devastador, una herida abierta que se negaba a sanar. Se sintió abandonada, traicionada por la persona que una vez juró amar y proteger. ¿Dónde estaba el hombre amable y cariñoso que había conocido? ¿Qué había pasado con el amor que los había unido? Las diferencias irreconciliables entre ellos se hicieron cada vez más evidentes, como abismos insalvables que los separaban. Egor parecía decidido a mantener el control, a imponer su voluntad a la de su esposa con una ferocidad que rayaba en la crueldad. Irina se encontró cuestionando el propósito de cada persona en su vida, preguntándose si alguna vez encontraría la paz que anhelaba. Se sintió perdida en un mar de incertidumbre, luchando por encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que la rodeaba. Cada día era una batalla, una lucha por la supervivencia en un mundo que parecía derrumbarse a su alrededor. Se aferró desesperadamente a la idea de que tal vez, solo tal vez, había una luz al final del túnel, una oportunidad de redención para aquellos que estaban perdidos. Pero la esperanza fue fugaz y se deslizó entre sus dedos como arena fina. Se encontró hundiéndose cada vez más en un abismo de desesperación, incapaz de encontrar una salida al laberinto de dolor que la aprisionaba. Y así, se encontró atrapada en un matrimonio que se estaba desmoronando ante sus ojos, incapaz de encontrar una manera de salvar lo que quedaba de su felicidad. El amor que una vez los había unido ahora parecía desvanecerse, reemplazado por la amargura y el resentimiento que envenenaban sus almas. Durante una noche oscura y silenciosa, un sonido insistente resonó en el apartamento de Irina y Egor. Los golpes a la puerta, rítmicos y urgentes, rompieron el silencio de la noche y sumieron a los residentes en un estado de malestar y aprensión. Irina y Egor intercambiaron miradas perplejas, sus corazones latían al unísono ante el extraño que se anunció en su puerta. Cada latido era como un eco de incertidumbre, un presagio de cambios inminentes que se acercaban rápidamente. Con pasos vacilantes, se acercaron a la puerta, cada movimiento cargado de tensión y expectación. ¿Qué podría ser tan urgente como para que alguien llamara a tu puerta a esta hora de la noche? Una sensación de pavor los envolvió, una premonición de que algo inusual estaba a punto de suceder. Con manos temblorosas, Egor giró la manija y abrió la puerta, revelando una visión inesperada ante sus ojos. Una joven, de ojos llenos de angustia y vientre prominente, se paró frente a ellos, su presencia arrojaba una sombra de confusión sobre los alrededores. Irina se quedó impactada por la escena, incapaz de comprender la identidad de la joven ni el propósito de su inesperada visita. Sus pensamientos se volvieron locos, una miríada de preguntas y dudas se agitaban en su turbulenta mente. ¿Quién era esa chica y qué hacía allí, en ese inoportuno momento? ¿Qué significó su presencia para el ya frágil matrimonio de Irina y Egor? Preguntas sin respuesta danzaban en el aire, envolviendo a los tres en un velo de misterio y suspenso. La joven embarazada permaneció en silencio, sus palabras ahogadas por la intensidad del momento. Sus ojos suplicaban compasión y su frágil figura reflejaba una vulnerabilidad casi palpable. Egor intentó romper el tenso silencio, su voz temblaba mientras intentaba formular una pregunta que flotaba en el aire como una nube oscura.
Pero las palabras murieron en sus labios, perdidas en medio del tumulto de emociones que los rodeaban. Irina se sintió como si estuviera al borde de un abismo, a punto de sumergirse en un territorio desconocido de dolor y angustia. Miró a la chica que tenía delante, buscando respuestas que parecían deslizarse entre sus dedos como arena. ¿Qué hacer ante este giro inesperado de los acontecimientos? ¿Cómo afrontar una situación tan compleja y delicada? El futuro parecía incierto, un camino tortuoso que se extendía ante ellos, lleno de desafíos y obstáculos desconocidos. La identidad de la joven embarazada, que se presentó como Xiusa, provocó una ola de confusión emocional en el apartamento de Irina y Egor. El aire estaba cargado de tensión, los corazones latían a un ritmo frenético ante las revelaciones que estaban a punto de hacerse. Irina, aturdida y confundida, sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Las palabras de Xiusa resonaron en su mente, una melodía disonante que amenazaba con destrozar el frágil tapiz de su vida. La mezcla de ira, tristeza y shock la inundó, amenazando con asfixiarla bajo el peso abrumador de las emociones. ¿Cómo pudo Egor haber mantenido en secreto la existencia de una hija? ¿Cómo pude haber escondido algo tan monumental e inquietante? Egor, a su vez, parecía tan perplejo como Irina ante la revelación de Xiusa. Sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y confusión, su voz se quebraba mientras intentaban articular una explicación coherente de la angustiosa situación en la que se encontraban. Irina ya no pudo contener la tormenta de emociones que la consumía. Se enfrentó a Egor con feroz determinación, exigiendo respuestas que él parecía incapaz de darle. Cada palabra era como una cuchilla afilada, cortando el aire con su intensidad y urgencia. Las paredes del apartamento parecieron cerrarse a su alrededor, atrapándolos en un torbellino de confusión y desesperación. ¿Qué más escondía Egor? ¿Cuántos secretos más estaban enterrados bajo la aparentemente tranquila superficie de su matrimonio? Xiusa observaba en silencio, su presencia era un recordatorio constante de las elecciones y consecuencias que moldearon sus vidas de manera impredecible. Sus ojos llevaban el peso de una historia no contada, una carga que había llevado sola durante demasiado tiempo. A medida que avanzaba la noche, las inquietantes revelaciones continuaron desarrollándose, cada nueva pieza del rompecabezas revelaba una imagen más oscura y compleja de lo que jamás hubieran imaginado. La confianza de Irina en su marido se vio sacudida, su corazón destrozado por las mentiras y omisiones que ahora salían a la luz. ¿Qué les deparaba el mañana? ¿Qué otros secretos se revelarían a la implacable luz de la verdad? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuestas a la vista, dejándolos a merced de las incertidumbres que se cernían ante ellos. La inesperada llegada de Xiusa dejó a Egor atónito, sin palabras para expresar la complejidad de sus emociones. Su rostro, una máscara de sorpresa y confusión, revelaba poco acerca de los tumultuosos pensamientos que se arremolinaban en su mente. Mientras Irina lanzaba miradas acusadoras en su dirección, Egor luchaba por encontrar las palabras apropiadas para explicar la presencia de Xiusa en sus vidas. Su mente era un revoltijo de pensamientos contradictorios, sus sentimientos fluctuaban entre el miedo y la incertidumbre de lo que le deparaba el futuro. La tensión en el apartamento era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática debido a una tormenta inminente. Cada silencio era ensordecedor, cada respiración una lucha por encontrar puntos en común en medio del caos que se desarrollaba ante ellos. Egor sabía que ya no podía retrasar más el inevitable enfrentamiento que se desarrollaba ante ellos. Sintió el peso de las palabras no dichas flotando sobre él, una sombra oscura que amenazaba con consumirlo si no lo enfrentaba de frente. Sin embargo, las palabras parecieron escaparse de él, evasivas como fantasmas en la niebla. Se sentía impotente ante la intensidad de las emociones que lo envolvían, su mente era una tormenta de dudas y arrepentimientos. La mirada de Irina lo atravesó como una espada afilada, cada parpadeo de sus ojos era una acusación silenciosa que resonaba en su alma. Quería explicar, quería abrir su corazón y revelar la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo, pero las palabras parecían negarse a salir. La presencia de Xiusa era como un recordatorio constante de sus defectos y fracasos, un eco doloroso del pasado que se negaba a ser olvidado. Se preguntó cómo había llegado todo a ese punto, cómo había perdido el control de su propia vida. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre Irina y Egor alcanzó su punto máximo,
como si estuvieran al borde de un abismo emocional del que no había retorno. Cada palabra no dicha era como un peso sobre sus hombros, amenazando con arrastrarlos al abismo de lo desconocido. Egor sabía que ya no podía huir de la verdad, ya no podía esconderse detrás de las mentiras y engaños que habían definido su relación con Irina. Había llegado el momento de afrontar las consecuencias de sus decisiones, por dolorosas que fueran. En el torbellino de emociones que la invadieron, Irina tomó una decisión firme: no cedería ante el caos inmediato que amenazaba con consumir su hogar y su corazón. Ante la desconcertante presencia de Xiusa y la incertidumbre que flotaba en el aire, optó por una actitud cautelosa, una tregua temporal en medio de la tormenta. Se negó a ceder al impulso de enfrentarse a Egor y Xiusa en ese momento, entendiendo que una batalla verbal solo inflamaría las llamas de la discordia y dejaría solo cenizas donde alguna vez hubo esperanza. En cambio, eligió una ruta de paz, un descanso del campo de batalla donde podría reunir sus fuerzas y planificar su próximo movimiento con claridad de pensamiento. Al recibir a Xiusa en su casa por una noche, Irina no estaba dando aprobación a la situación, sino más bien mostrando compasión por un alma perdida en un mar de confusión e incertidumbre. Dejó en claro que no aceptaba la presencia de la joven en su vida, pero tampoco deseaba ser cruel con alguien que, de alguna manera, estaba tan perdido como ella. La noche se desarrolló en un tenso silencio, cada respiración cargada por el peso de las palabras no dichas. Irina sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero se negó a dejar que la carga la aplastara. Buscó fuerza dentro de sí misma, una luz en la oscuridad que amenazaba con consumirla. Mientras el reloj avanzaba, Irina reflexionó sobre lo que significaba ser fuerte frente a la adversidad. No era solo una cuestión de resistencia física, sino de resiliencia emocional, de encontrar una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Sabía que el camino por delante sería arduo, lleno de obstáculos y desafíos que pondrían a prueba su determinación hasta el límite. Pero también sabía que no estaba sola, que tenía amigos y seres queridos que estaban dispuestos a tomar su mano y caminar junto a ella, incluso en sus momentos más oscuros. A medida que avanzaba la noche, Irina encontró una frágil paz dentro de sí misma, un respiro temporal en medio del caos que amenazaba con envolverla. Sabía que no podía posponer la inevitable confrontación que se avecinaba, pero también sabía que no estaba desprevenida para enfrentarla cuando llegara el momento. La mente de Irina era un torbellino de pensamientos tumultuosos, cada uno más incisivo que el anterior, cada uno de los cuales excavaba más profundamente en las oscuras profundidades de su alma atormentada. Mientras la luz del nuevo día bañaba su rostro cansado, se encontró inmersa en un mar de preguntas sin respuesta, navegando en un océano de incertidumbre que amenazaba con tragarla entera. No pudo evitar reflexionar sobre las posibles motivaciones detrás de las acciones de Egor. ¿Era posible que hubiera ocultado la existencia de Xiusa durante todo su matrimonio? ¿Era posible que la hubiera traicionado de una manera tan cruel y despiadada, guardando secretos tan profundos y oscuros? La simple idea llenó a Irina de una abrumadora mezcla de emociones. Celos, ira, tristeza, todo se entrelazaba dentro de ella, formando un nudo apretado que parecía imposible de desatar. Se preguntó si toda su vida había sido una mentira, si cada palabra de amor y promesa de lealtad que Egor le había dirigido no era más que una cruel farsa, una ilusión destinada a desmoronarse bajo el peso de su propia falsedad. Pero también había una curiosidad latente dentro de ella, una necesidad compulsiva de comprender el pasado de su marido, de descubrir los secretos que él tan diligentemente guardaba. Se preguntó qué lo impulsó a ocultarle la verdad, qué lo impulsó a traicionar su confianza de manera tan flagrante y descarada. Mientras el sol salía lentamente sobre el horizonte, Irina sintió una llama de determinación encenderse dentro de ella. Sabía que ya no podía ignorar las verdades que se escondían en las sombras, que ya no podía permitir que las mentiras y la traición gobernaran su vida. Era hora de confrontar a Egor, de exigir respuestas a las preguntas que la atormentaban, incluso si eso significaba enfrentar el fin de todo lo que conocía y amaba. Pero antes de poder tomar decisiones, antes de poder expresar sus miedos e incertidumbres, sabía que necesitaba encontrar una manera de calmar la tormenta que azotaba su interior. Necesitaba tiempo para reflexionar, para recomponerse, para encontrar la fuerza interior necesaria para afrontar lo que el destino le deparara. El descubrimiento de la traición de Egor fue como una flecha afilada que atravesó el corazón de Irina, desgarrando su alma en pedazos y dejándola a merced de un dolor punzante que parecía no tener fin.
Se encontró atrapada en un torbellino de emociones abrumadoras, cada una más intensa que la anterior, cada una dejando una cicatriz indeleble en su alma desgarrada. La sensación de haber sido traicionada fue como un puñetazo en el estómago, un golpe violento que la dejó sin aliento, incapaz de comprender cómo alguien a quien amaba tanto podía infligir tanto dolor. Sentía que se hundía en un abismo de desesperación, luchando por encontrar una salida, luchando por encontrar una razón para continuar. La idea de ser reemplazada por una mujer más joven era aún más insoportable. Se encontró comparándose con Xiusa, midiéndose con la juventud y la belleza de quien ahora ocupaba el lugar que alguna vez había sido suyo. Se preguntó si Egor la consideraba inferior, si la veía como nada más que una carga, un doloroso recordatorio de un pasado que preferiría olvidar. El dolor era tan intenso que Irina apenas podía respirar. Se permitió llorar, sollozar, dejar que las lágrimas bañaran su alma atormentada, esperando que tal vez, solo tal vez, pudieran aliviar algo de la carga que llevaba. Cada lágrima era una pequeña liberación, un pequeño alivio del dolor que la consumía por dentro. Cada sollozo era un grito de angustia, un eco doloroso del vacío que ahora habitaba su corazón roto. Se permitió sentir, se permitió ser vulnerable, incluso si eso significaba enfrentar la verdad más dolorosa de todas, que el hombre que amaba no era quien pensaba que era. A medida que la noche avanzaba lentamente, Irina se encontró perdida en un mar de desesperación, luchando por encontrar una manera de lidiar con la complejidad emocional de esta situación. Sabía que ya no podía ignorar la verdad, que ya no podía fingir que todo estaba bien cuando su mundo se había puesto patas arriba. Pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de avanzar, de encontrar una luz al final del túnel, incluso si esa luz parecía muy lejana. Sabía que no podía permitir que el dolor la consumiera por completo, que no podía permitir que la traición de Egor definiera quién era ella. Irina miró a Egor con ojos llenos de dolor e ira, su voz tenía una intensidad que cortaba como una cuchilla afilada. Ya no podía soportar el peso de los secretos del pasado, las mentiras y omisiones que ahora amenazaban con consumir todo lo que quedaba de su relación. ¿Por qué me ocultaste la verdad, Egor? Su voz temblaba con una mezcla de emociones que luchaban por liberarse. ¿Por qué nunca me hablaste de Xiusa? ¿De tu hija? Egor permaneció en silencio, su rostro era una máscara de emociones encontradas. Pareció encogerse bajo la mirada acusadora de Irina, como si temiera lo que estaba por venir. Irina persistió, sus palabras resonaron en el aire lleno de tensión. ¿Sabías que yo era infértil, Egor? ¿Sabías que no podíamos tener hijos juntos? Entonces, ¿por qué seguías insistiendo? ¿Por qué seguías engañándome con falsas esperanzas? Egor apartó la mirada, incapaz de afrontar el dolor que había causado. Parecía perdido en sus propias mentiras, incapaz de encontrar una salida al laberinto de engaños que había creado. Las palabras de Irina hirieron profundamente, cada una perforando su armadura de mentiras y exponiendo la cruda verdad que había tratado de ocultar durante tanto tiempo. Se sentía desnudo ante ella y sus defensas se desmoronaban bajo el peso de su propia culpa. Finalmente, Egor encontró el valor para hablar, con la voz temblorosa y llena de remordimiento. Tenía miedo, Irina, admitió, sus palabras casi un susurro. Tenía miedo de perderte, de perder todo lo que habíamos construido juntos. Sabía que querías una familia y no quería decepcionarte. Las palabras de Egor resonaron en el aire, llenas de arrepentimiento y desesperación. Pero para Irina, fueron como un cuchillo en su corazón, cortando aún más profundamente la herida que le había infligido. No confiaste en mí, Egor, dijo, con la voz temblando con una mezcla de tristeza y desesperación. Elegiste mentir, elegiste ocultar la verdad, en lugar de confiarme tus secretos más profundos. Egor bajó la cabeza, incapaz de afrontar la devastación que había causado. Sabía que no había excusa para sus acciones, que había roto la confianza de Irina de una manera que nunca podría arreglarse. Mientras el silencio flotaba en el aire, Irina sintió que se hundía aún más en la oscuridad de su propio dolor. Sabía que las respuestas de Egor revelaban solo la punta del iceberg, que había más secretos escondidos en las sombras del pasado, esperando ser revelados. Xiusa, con ojos llenos de determinación y vulnerabilidad, reunió el coraje para revelarle a Irina los detalles más íntimos de su relación con Egor. Sabía que no sería fácil, pero sintió que era hora de abrir su corazón y compartir la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo.
Amo a Egor, comenzó Xiusa, con la voz entrecortada por la emoción reprimida. Lo amo más de lo que puedo explicar. Desde el momento en que lo conocí, supe que él era el indicado para mí. Irina escuchó en silencio, con el corazón apesadumbrado por la revelación de la joven. Intentó contener la ola de emociones que amenazaba con consumirla, pero era una batalla perdida. La comprensión de la profundidad de la relación de Xiusa con Egor la golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándola mareada y confundida. Xiusa continuó, sus palabras fluyendo como agua de un manantial represado durante mucho tiempo. Soñábamos con una vida juntos, con una familia. Él me hizo creer que estábamos destinados el uno para el otro, que nada podría separarnos. La angustia en las palabras de Xiusa hirió profundamente a Irina, dejándola luchando por encontrar las palabras para expresar la complejidad de sus propias emociones. Sintió compasión por la joven, una compasión que era a la vez insoportable y liberadora. Pero junto con la compasión llegó un sentimiento aún mayor de traición, el sentimiento de que había sido engañada no solo por Egor, sino también por Xiusa. Se preguntó si la joven sabía desde el principio de su relación con Egor, si sabía que él ya estaba casado. ¿Sabías de mí, de nuestro matrimonio? Irina finalmente logró pronunciar las palabras, su voz temblaba con una mezcla de dolor e indignación. Xiusa bajó los ojos, incapaz de afrontar la intensidad de la mirada de Irina. Sabía que estaba casado, admitió, su voz era un susurro frágil. Pero le creí cuando dijo que estaban separados, que su matrimonio se estaba desmoronando. Las palabras de Xiusa atravesaron el corazón de Irina como un cuchillo afilado, su verdad cruda e implacable. Se sintió traicionada no solo por su marido, sino también por esta joven que ahora estaba frente a ella, y sus lágrimas eran una triste confirmación de las devastadoras consecuencias de sus acciones. La habitación quedó sumida en un pesado silencio, cada respiración cargada por el peso de las palabras no dichas. Irina luchó por procesar la avalancha de emociones que la envolvía, su mente giraba en un torbellino de confusión y desesperación. La revelación de Xiusa sacudió el mundo de Irina hasta lo más profundo, desatando una avalancha de emociones tumultuosas que ahora amenazaban con consumirla por completo. Mientras el peso de la traición de Egor caía sobre ella como una tormenta furiosa, Irina se encontró ahogándose en un mar de culpa y autocuestionamiento. Se encontró sumergida en un torbellino de pensamientos tortuosos, cada uno más doloroso que el anterior. Preguntas sin respuesta resonaban en su mente, provocando una agonía insoportable. ¿Qué podría haber hecho diferente?, susurró para sí misma, su voz era un débil eco en el vacío de la habitación. Los recuerdos del pasado se mezclaron en una danza caótica ante sus ojos, cada escena revelaba una elección, un momento en el que las cosas podrían haber sido diferentes. Se preguntó si debería haber estado más atenta a las señales, si debería haber confrontado a Egor antes, si debería haber confiado más en su instinto. La culpa se apoderó de ella como una sombra oscura, envolviéndola en un abrazo helado que poco a poco la asfixió. Se preguntó si su propia inseguridad y vacilación habían contribuido a la situación en la que se encontraba ahora, si su renuencia a enfrentar la verdad había permitido que la mentira prosperara. Cada respiración era un doloroso recordatorio de sus propios fracasos, una confesión silenciosa de que no era inmune al sufrimiento y la traición que plagaban su vida. Se preguntó si su incapacidad para ver más allá de las mentiras de Egor la hacía culpable de su propia desgracia, si su ceguera voluntaria la convertía en cómplice de su propio dolor. Las lágrimas corrieron por sus mejillas en un torrente silencioso, cada gota era una expresión silenciosa de su angustia y desesperación. Se permitió hundirse en el abismo de su propio dolor, sin esperanzas de encontrar una salida. Mientras el mundo que la rodeaba parecía desmoronarse, Irina se encontró confrontada con una dolorosa verdad, que la culpa era una sombra que la seguía a donde quiera que fuera, un recordatorio constante de sus propias debilidades y fracasos. Pero incluso en medio de la abrumadora oscuridad, una pequeña llama de determinación ardía dentro de ella. Sabía que no podía darse por vencida, que necesitaba encontrar una manera de afrontar la tormenta que amenazaba con consumirla. Con un profundo suspiro, Irina se obligó a afrontar la cruel realidad de su situación. Sabía que no podía cambiar el pasado, que no podía deshacer las decisiones que la trajeron hasta aquí. Lo único que podía hacer era encontrar una manera de seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido con coraje y determinación.
Irina se sentía como si estuviera a la deriva en un mar de desesperación, rodeada de turbulentas olas de incertidumbre y dolor. La revelación de Egor Ixiusa había puesto su mundo patas arriba, dejándola luchando por encontrar algún sentido de equilibrio en medio del caos emocional que la consumía. Indefensa ante esta nueva realidad, Irina sabía que no podía afrontar esta batalla sola. Anhelaba apoyo, una mano amiga a quien sostener mientras navegaba por las traicioneras aguas de su destrozada vida. Así que recurrió a sus seres más cercanos en busca de consuelo y orientación. Primero, estaban los amigos más cercanos, los que compartieron tantos momentos felices y tristes a lo largo de los años. Los conoció en acogedores cafés y acogedoras salas de estar, y les compartió su historia entre lágrimas y sollozos. Cada palabra era un arrebato, un grito silencioso pidiendo ayuda en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. Los amigos escucharon atentamente, ofreciéndole hombros sobre los que llorar y palabras de aliento para consolar su corazón roto. La abrazaron con amor y compasión, prometiendo estar a su lado mientras enfrentaba los desafíos que se avecinaban. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Los siguientes eran los miembros de la familia, aquellos cuyos lazos de sangre eran profundos y fuertes. Irina se encontró rodeada de padres cariñosos, hermanos cariñosos y primos solidarios, todos unidos en su apoyo inquebrantable. Compartieron sus propias historias de lucha y triunfo, ofreciendo sabios consejos y palabras de sabiduría que resonaron en sus corazones. Pero incluso con todo el amor y apoyo que recibió, Irina todavía se sentía perdida en un mar de incertidumbre. Las palabras de consuelo eran reconfortantes, pero el dolor permanecía, una sombra oscura que se cernía sobre ella donde quiera que fuera. Sabía que necesitaba encontrar una manera de enfrentar sus miedos y dudas, encontrar la fuerza dentro de sí misma para seguir adelante. Y así, la búsqueda de apoyo se convirtió en algo más que una simple búsqueda de consuelo, se convirtió en un viaje en busca de fuerza interior, un viaje hacia la autoaceptación y la curación. Irina profundizó en su propia alma, explorando los rincones más oscuros de su ser en busca de respuestas y redención. Pasó noches sin dormir, perdida en pensamientos tumultuosos y profundas reflexiones sobre el significado de su propia existencia. Se encontró enfrentando sus propios demonios internos, sus miedos más profundos y sus propias debilidades con coraje y determinación. Egor se encontró en medio de una tormenta emocional, navegando por mares turbulentos de indecisión y conflicto interno. Las opciones que tenía ante él pesaban como anclas en su corazón, hundiéndolo en un abismo de incertidumbre y angustia. Se encontró frente a dos mujeres que representaban diferentes partes de su vida, partes que ahora parecían chocar en una batalla épica por su alma. De un lado estaba Irina, su esposa, la mujer con quien había compartido juramentos de amor y fidelidad. Al otro estaba Xiusa, la joven cuyos ojos brillantes despertaron sentimientos largamente dormidos en su corazón. Egor luchó por reconciliar estas dos realidades, por encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente, entre el compromiso y la pasión. Se cuestionó sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí, los caminos que había tomado y las consecuencias de sus acciones. La verdad es que Egor estaba perdido en un laberinto de emociones encontradas, atrapado entre el deseo de mantener estable su vida y la tentación de buscar una felicidad desconocida. Se preguntó si podría vivir con la culpa de abandonar a Irina, la mujer a la que había prometido amar hasta el fin de los tiempos. Pero al mismo tiempo se preguntaba si podría vivir con el dolor de negarse a sí mismo la oportunidad de buscar la felicidad junto a Xiusa. Cada pensamiento era como un cuchillo afilado, cortando las capas de su propia alma, exponiendo las viejas heridas y los sueños perdidos que habían sido enterrados bajo una fachada de normalidad. Egor se encontró confrontado con su propia mortalidad, con la fragilidad de su existencia y lo efímero de sus elecciones. Se preguntó quién era realmente, más allá de las máscaras que usaba para ocultar sus propias debilidades e inseguridades. Se preguntó si tenía suficiente coraje para enfrentar la verdad sobre sí mismo, para enfrentar las consecuencias de sus decisiones y seguir adelante, sin importar el costo. Pero, sobre todo, Egor se preguntaba sobre el futuro, sobre lo que vendría después en su tumultuoso viaje por la vida. Sabía que las decisiones que tomara ahora moldearían el curso de su existencia para siempre, que cada paso en falso podría alejarlo más de la verdad que buscaba desesperadamente. La repentina llegada de Xiusa y la dolorosa revelación de la traición de Egor arrojan una sombra oscura sobre el matrimonio de Irina y Egor.
Lo que alguna vez fue una unión basada en la confianza y el compromiso ahora quedó destrozada por el dolor y la desconfianza. Irina se esforzó por comprender el alcance de la traición de Egor. Cada mirada intercambiada entre él y Xiusa era como un cuchillo afilado que le atravesaba el corazón, destrozando los votos sagrados que una vez intercambiaron con tanto amor y esperanza. Se sintió traicionada, abandonada y completamente perdida en un mar de emociones tumultuosas. Egor, a su vez, se encontró ante un profundo abismo de culpa y remordimiento. Sabía que sus acciones habían causado un daño irreparable a su relación con Irina, que la confianza que alguna vez compartieron ahora estaba hecha pedazos a sus pies. Intentó desesperadamente encontrar las palabras adecuadas para expresar su arrepentimiento, pero cada frase moría en sus labios antes de que pudiera pronunciarla. La comunicación entre la pareja se volvió cada vez más difícil, cada palabra llena de resentimiento y dolor. Donde antes había risas y cariño, ahora reinaba el silencio y la amargura. Irina se encerró en su propio mundo de sufrimiento, mientras Egor se hundía en un abismo de autodesprecio. Las noches se volvieron interminables, los días una oscura sucesión de recuerdos y arrepentimientos. Lo que alguna vez fue un hogar feliz se había convertido ahora en un campo de batalla emocional, donde ninguna de las partes parecía capaz de encontrar una salida. El futuro del matrimonio de Irina y Egor flotaba en el aire como una nube oscura, oscureciendo cualquier rayo de esperanza restante. Se preguntaron si había alguna manera de reconstruir lo que habían perdido, si todavía había suficiente amor para superar la traición y el dolor. Pero no importa lo duro que lucharon para encontrar una solución, parecía que el abismo entre ellos solo se hacía más profundo con cada día que pasaba. Irina y Egor estaban perdidos en un laberinto de emociones encontradas, sin salida a la vista. Ante el torbellino de emociones que invadieron su vida, Irina se sintió obligada a emprender un viaje de autodescubrimiento. Era como si los cimientos de su existencia hubieran sido sacudidos por la revelación de la traición de Egor y la inquietante presencia de Xiusa. Ahora, más que nunca, necesitaba entenderse a sí misma y encontrar una salida al caos que se había instalado en su vida. En los rincones oscuros de su mente surgieron preguntas dolorosas e incómodas, preguntas que preferiría evitar, pero que sabía que eran esenciales para su viaje interior. ¿Quién era ella además de ser la esposa cornuda de Egor? ¿Cuáles eran tus propios deseos y necesidades, independientemente de las expectativas y traiciones de los demás? En el silencio de la noche, mientras las sombras danzaban a su alrededor, Irina profundizaba en sus propias emociones, explorando los rincones más profundos de su alma. Revisó viejos recuerdos, buscando pistas sobre su verdadera esencia, sobre los sueños que alguna vez acarició y las esperanzas que aún palpitan dentro de ella. Cada paso de este viaje estuvo marcado por una compleja mezcla de dolor y determinación. Con cada dolorosa revelación, se encontró ante la elección de seguir avanzando o sucumbir al peso aplastante de sus propias inseguridades. Pero a pesar de las lágrimas derramadas y las noches de insomnio, Irina encontró la fuerza dentro de sí misma para seguir adelante. Buscó respuestas en los lugares más inesperados, entre líneas de los libros que leía, en las sabias palabras compartidas por amigos y familiares, e incluso en los profundos silencios que impregnaban su mente. Cada momento de introspección era una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de reconectarse consigo misma y con el mundo que la rodeaba. A medida que profundizaba en su propio viaje, Irina descubrió nuevas facetas de su propia personalidad. Encontró valor donde solo había miedo, compasión donde solo había ira y esperanza donde solo había desesperación. Era como si, al enfrentarse a sus propias sombras, se liberara de las cadenas que la ataban al pasado y abriera alas para volar hacia el futuro. Pero a pesar de todos los avances que estaba logrando en su viaje de autodescubrimiento, Irina sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Entendió que la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana, que curar las heridas más profundas requiere tiempo, paciencia y autocompasión. La sombra de la infertilidad se cernía sobre Irina, envolviéndola en un velo de tristeza y desesperación. La presencia constante de Xiusa y la revelación de la paternidad de Egor solo profundizaron la herida que llevaba en su corazón. Mientras enfrentaba el torbellino de emociones que la asaltaban, Irina se encontró ante el doloroso dilema de ver la maternidad deslizarse entre sus dedos, como arena fina que se escapa al menor signo de presión. Para Irina, la maternidad no era solo un concepto abstracto, era el sueño de su vida, la promesa de un amor incondicional que anhelaba sentir crecer dentro de ella.
Pero ahora, ese sueño parecía cada vez más lejano, un espejismo inalcanzable que se disipaba ante sus ojos. Con cada mirada lanzada a Xiusa, una punzada de envidia y dolor se apoderaba de su pecho, recordándole cruelmente lo que ella misma nunca podría tener. La sonrisa inocente pero genuina de la joven resonó como un eco doloroso en su mente, reviviendo la herida que intentaba ocultar desesperadamente. En el solemne silencio de su habitación, Irina buscó respuestas a las preguntas que atormentaban sus pensamientos más profundos. ¿Qué significó ser madre, sino generar una vida? ¿Cómo podría ella, una mujer tan llena de amor y ternura, verse privada del mayor regalo que la vida puede ofrecerle? Era en las pequeñas cosas, en los gestos sencillos y cotidianos, donde la ausencia de la maternidad estaba más presente. Al ver a sus amigas con sus hijos en brazos, Irina se sintió invadida por una mezcla de emociones encontradas, alegría por su felicidad y tristeza por su propia pérdida. Por mucho que intentaba regocijarse por los triunfos de otras personas, una parte de su corazón permanecía vacía, anhelando algo que sabía que nunca podría tener. A veces, en las noches más oscuras, se permitía llorar en silencio, dejando que las lágrimas lavaran el dolor que se acumulaba en su pecho. Y mientras las lágrimas corrían por su rostro, se preguntó si alguna vez encontraría la paz que tan desesperadamente buscaba, si alguna vez sería capaz de aceptar la vida que le había sido destinada. Pero incluso en medio de la oscuridad, había una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Una voz suave en lo profundo de ella susurró palabras de consuelo, recordándole que la maternidad no se limitaba solo a la biología, sino también al amor incondicional que tenía por quienes la rodeaban. Irina decidió que era hora de afrontar sus miedos y afrontar de frente la presencia de Xiusa en su vida. Con el corazón apesadumbrado, pero decidida a comprender mejor la situación, concertó un encuentro con la joven que había puesto su vida patas arriba. El ambiente estaba tenso cuando Irina y Xiusa se conocieron. El silencio flotaba en el aire, lleno de la expectativa y ansiedad de ambas mujeres. Cada uno llevaba consigo un bagaje de emociones complejas, listas para ser reveladas en ese momento crucial. Irina dio el primer paso, rompiendo el hielo con voz temblorosa pero firme. Expresó su sincero deseo de comprender mejor la situación, de encontrar un camino a través del laberinto de emociones que los envolvía. Xiusa, a su vez, escuchaba atentamente y sus ojos expresaban una mezcla de sorpresa y aprensión. A medida que avanzaba la conversación, las barreras que los separaban comenzaron a disiparse lentamente. Irina compartió sus propias luchas y dolores, abriéndose a Xiusa de una manera que nunca imaginó posible. Y para su sorpresa, la joven respondió con una vulnerabilidad igualmente sorprendente, revelando la profundidad de sus propios miedos e incertidumbres. Fue en ese momento de vulnerabilidad mutua que sucedió algo mágico. Irina vio más allá de la fachada de Xiusa, más allá de la figura que representaba una amenaza para lo que ella más valoraba. Vio a una joven asustada, perdida en un mundo de expectativas y presiones, luchando por encontrar su lugar en un mundo que parecía cada vez más hostil. Y cuando sus corazones se abrieron, un vínculo inesperado comenzó a formarse entre ellos. Un vínculo basado en la compasión, el entendimiento mutuo y, sobre todo, la aceptación. Irina se dio cuenta de que Xiusa no era solo una intrusa en su vida, sino una víctima de esta compleja red de circunstancias, al igual que ella. La mente de Irina estaba llena de preguntas sin respuesta, cada una de las cuales resonaba como un eco distante en su alma atormentada. Las revelaciones sobre el pasado de Egor la perseguían y despertaban una necesidad urgente de comprender al hombre con el que había compartido su vida. Decidida a desentrañar los misterios que rodean a su marido, Irina se embarcó en un viaje solitario en busca de la verdad. Profundizó en los rincones más oscuros del pasado de Egor, explorando cada fragmento de información disponible para ella. La primera parada de Irina fue investigar los antecedentes de Egor, revisando registros y documentos antiguos que pudieran arrojar luz sobre sus primeros años de vida. Cada archivo, cada detalle, revelaba una pieza del rompecabezas, pero también abría nuevos misterios, dejándola aún más confundida e intrigada. Además de los registros oficiales, Irina buscó información de personas cercanas a Egor, con la esperanza de encontrar respuestas donde los documentos fallaban. Habló con amigos, colegas e incluso miembros de la familia de su marido, sondeándolos en busca de cualquier pista que pudiera arrojar alguna luz sobre su enigmático pasado. A medida que avanzaba su investigación,
Irina tropezó con oscuros secretos y mentiras enterradas bajo la pulida superficie de la vida aparentemente perfecta que ella y Egor habían construido juntos. Cada revelación sacudió sus cimientos, haciéndola cuestionar la integridad del hombre que alguna vez creyó conocer tan bien. La angustia de Irina crecía con cada descubrimiento, su mente daba vueltas en un torbellino de confusión y desconfianza. Se sintió perdida en un laberinto de engaños, luchando por encontrar un camino a través de las sombras que amenazaban con consumirla. Sin embargo, incluso ante el caos que había desatado su búsqueda, Irina no dio marcha atrás. Estaba decidida a descubrir los secretos que acechaban el pasado de Egor, sin importar el costo. Porque sabía, en lo profundo de su corazón atormentado, que solo enfrentando la verdad podría encontrar la redención que tanto anhelaba. El corazón de Irina latía con fuerza, cada pulso hacía eco de la determinación que la impulsaba hacia la inminente confrontación. La nueva información que había descubierto la había preparado para este momento, y ahora era el momento de enfrentarse a Egor con la verdad que había descubierto. Con pasos firmes, Irina se acercó a Egor, su mirada fija y decidida reflejaba la determinación que ardía en su interior. Lo encontró en el oscuro silencio de su casa, donde las sombras parecían bailar al ritmo de su creciente ansiedad. Egor, su voz cortó el aire tenso, lleno de emociones que desbordaban su alma. Necesitamos conversar. Egor levantó la vista para encontrarse con ella, su rostro era una máscara de sorpresa y aprensión apenas disimuladas. Sabía lo que se avecinaba y, sin embargo, no estaba preparado para enfrentar la furia contenida que ardía en los ojos de Irina. ¿Qué es esto, Irina? La voz de Egor tembló levemente, un intento inútil de ocultar la ansiedad que lo consumía por dentro. Irina no dudó, no retrocedió ni por un momento. Ella arrojó la evidencia ante Egor, revelando los secretos que había tratado de enterrar bajo capas de mentiras y engaños. ¿Pensaste que podrías ocultarme esto? La voz de Irina resonó con un tono desafiante, su determinación inquebrantable. ¿Pensaste que nunca descubriría la verdad sobre tu pasado? Egor palideció ante las acusaciones de Irina y su rostro vaciló mientras intentaba encontrar palabras para justificarse. Pero las mentiras se habían convertido en una prisión para él, y ahora se encontraba atrapado por las verdades que con tanto esfuerzo había intentado evitar. Las palabras volaron entre ellos, cargadas de intensas emociones que llenaron el aire de una electricidad palpable. Las acusaciones de Irina fueron como golpes fuertes, cortando las frágiles defensas de Egor y exponiendo las heridas que había tratado de ocultar durante tanto tiempo. La tensión alcanzó su punto máximo, una tormenta lista para estallar sobre ellos en cualquier momento. Irina sintió que su corazón latía con fuerza con una tumultuosa mezcla de ira y tristeza, su espíritu luchando por encontrar una manera de perdonar al hombre que una vez había amado tan profundamente. Pero en lo más profundo de su alma sabía que el perdón no sería fácil. Las cicatrices que Egor había dejado en su corazón eran demasiado profundas, sus mentiras habían causado heridas que nunca podrían sanar por completo. El silencio envolvió la habitación como un pesado manto, mientras Irina profundizaba en las profundidades de su propia alma, buscando la claridad y el coraje necesarios para afrontar la encrucijada que se avecinaba. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias, cada uno de los cuales pedía atención y respuesta. Se encontró en un umbral, en un punto de inflexión en su vida que exigía una elección decisiva. El peso de las palabras no dichas flotaba en el aire, mientras el destino de su matrimonio pendía del frágil equilibrio de sus propias incertidumbres. Irina sabía que ya no podía ignorar la verdad que ardía en su corazón. El amor que una vez había florecido entre ella y Egor ahora se vio oscurecido por las sombras de la traición y la desconfianza. La confianza alguna vez inquebrantable había sido destrozada, convertida en ruinas por las mentiras que se acumulaban a su alrededor. Con un profundo suspiro, Irina finalmente enfrentó la realidad que tenía ante ella. Se dio cuenta de que, por doloroso que fuera admitirlo, el camino que ella y Egor recorrieron juntos había llegado a un final inevitable. Las promesas que alguna vez hicieron ahora parecían vacías y el vacío en su corazón pedía a gritos un nuevo viaje, una nueva esperanza. Fue en ese momento de claridad que Irina tomó su decisión, una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con determinación inquebrantable, reconoció que a pesar del amor que todavía sentía por Egor, la confianza rota era una herida que nunca podría sanar por completo. Es hora de seguir adelante, susurró para sí misma,
con palabras llenas de resignación y tranquila determinación. Es hora de buscar mi propia felicidad, aunque eso signifique dejar atrás a Egor. Las palabras resonaron en su mente, un recordatorio constante del precio que tendría que pagar por su libertad. Pero Irina sabía que era una decisión que debía tomarse, una decisión que era a la vez una liberación y una despedida. El aire estaba cargado de una tensión palpable mientras Irina y Egor enfrentaban el doloroso proceso de la separación. Cada paso adelante se sentía como un cuchillo afilado cortando la frágil tela que aún los conectaba, desgarrando los últimos vestigios de un amor que una vez había sido fuerte pero que ahora estaba desgastado por las cicatrices del tiempo y la traición. Se consultó a abogados, se firmaron documentos y se discutieron los detalles de la división de bienes en un escenario de angustia y desesperación. Cada palabra pronunciada era un doloroso recordatorio del inminente fin de su unión, una unión que ahora parecía una pálida sombra de lo que era antes. Las lágrimas silenciosas de Irina dieron testimonio del peso de su decisión, pero también llevaban una chispa de esperanza para un futuro mejor. Sabía que la separación era el único camino a seguir, una oportunidad de liberarse de una relación que se había vuelto tóxica y asfixiante. Egor, a su vez, afrontó la separación con una tumultuosa mezcla de emociones. El orgullo herido y la culpa lo consumieron mientras enfrentaba las consecuencias de sus decisiones pasadas. Cada papel que firmaba era una dolorosa admisión de sus errores, un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. A medida que avanzaba el proceso, Irina se sintió fortalecida por la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. El dolor de la separación era agudo, pero sabía que era solo el precio a pagar por su libertad y su dignidad. Se negó a quedar atrapada en una relación que la había asfixiado durante tanto tiempo. Con cada obstáculo superado, Irina se encontraba más cerca de su liberación. Se aferró a la esperanza de un nuevo comienzo, de una vida sin las sombras del pasado que se cernieran sobre ella. A pesar de la tristeza que la envolvía, había una llama de determinación ardiendo dentro de ella, una determinación de reconstruir su vida a partir de las cenizas de lo que alguna vez fue. Después de la dolorosa separación, Irina se encontró ante la ardua tarea de reconstruir su vida, pieza por pieza, como un rompecabezas cuyas piezas hubieran sido dispersadas por el viento despiadado del destino. Con decidida determinación, emprendió este viaje de autodescubrimiento y renovación, ansiosa por dejar atrás las sombras del pasado y abrazar un futuro lleno de promesas y posibilidades. El primer paso hacia un nuevo comienzo fue encontrar un nuevo hogar, un refugio seguro donde pudiera sanar las heridas de su alma y reconstruir sus sueños destrozados. Meticulosamente, recorrió los fríos pasillos del mercado inmobiliario, examinando cada apartamento en busca del que resonara con el latido de su corazón solitario. Y finalmente, entre cuatro paredes desconocidas, encontró un lugar al que llamaría hogar, un espacio donde podía empezar de nuevo, libre de los dolorosos recuerdos que atormentaban su antiguo hogar. Con las llaves del nuevo apartamento en la mano, Irina se lanzó de cabeza a la tarea de transformar esas paredes vacías en un santuario de paz y serenidad. Cada mueble cuidadosamente elegido, cada obra de arte cuidadosamente colgada en las paredes desnudas, era un testimonio silencioso de su viaje de renacimiento, una expresión tangible de su determinación de construir una vida que valga la pena vivir. Pero el nuevo comienzo de Irina no se limitó solo a las paredes de su nuevo hogar. Con coraje renovado, se embarcó en la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales, explorando horizontes desconocidos en busca de un propósito que pudiera llenar el vacío dejado por la partida de Egor. Cada entrevista de trabajo fue una oportunidad para reinventarse, para demostrarle al mundo y a sí misma que era capaz de enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. Además del trabajo, Irina se vio inmersa en actividades que había descuidado durante mucho tiempo en nombre de una relación que ya no existía. Redescubrió viejas pasiones, como la pintura y la danza, entregándose a estas formas de expresión como una forma de sanar las heridas emocionales que la quejaban. En las pinceladas y los elegantes movimientos de su cuerpo, encontró una libertad que durante mucho tiempo se le había escapado, una sensación de plenitud que solo podía encontrar en una entrega total al momento presente. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Irina se encontró floreciendo ante sus propios ojos, una delicada flor que florecía en medio de las adversidades de la vida. Descubrió una nueva sensación de libertad y autosuficiencia, una fuerza interior que no sabía que poseía.
Y, en la reconfortante calidez de esta nueva identidad, encontró el coraje para redescubrirse a sí misma como una mujer fuerte e independiente, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le deparara. El viaje de Irina hacia un nuevo comienzo dio un giro inesperado cuando descubrió un nuevo apoyo en los cálidos brazos de la amistad de Xiusa. Inicialmente, la presencia de la joven había sido una fuente de confusión y conflicto en su vida, un recordatorio constante de las traiciones y decepciones que habían marcado su matrimonio. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y sanaron las heridas emocionales, comenzó a surgir una nueva dinámica entre ellos, una conexión que trascendió el dolor del pasado y se fortaleció con la promesa de un futuro compartido. La amistad entre Irina y Xiusa floreció en medio de las ruinas de sus relaciones pasadas, una semilla de esperanza que brotó en un suelo fértil de comprensión mutua y empatía. Se convirtieron en confidentes, compartiendo secretos y sueños, miedos y aspiraciones, en una delicada danza de confianza y camaradería. Para Irina, Xiusa se convirtió en algo más que una figura distante, más que la simple hija perdida de Egor. Ella se convirtió en un ancla de estabilidad en un mar agitado de incertidumbre, una presencia reconfortante que iluminó los rincones más oscuros de su alma atormentada. A medida que su amistad se hizo más profunda, Irina pudo perdonar a Xiusa por su papel en la tumultuosa historia de su familia. Comprendió, con dolorosa claridad, que la joven no era responsable de los fracasos de su padre, del mismo modo que ella misma no podía ser culpada por las decisiones de Egor. En cambio, encontraron solidaridad en la adversidad, una comprensión mutua que trascendió los límites del resentimiento y la amargura. Y en este reconocimiento mutuo de sus propias debilidades y limitaciones, descubrieron una fortaleza que ni siquiera sabían que tenían. Juntas, Irina y Xiusa navegaron por las tormentosas aguas de la vida posterior a la ruptura, apoyándose mutuamente cuando los vientos de incertidumbre amenazaron con derribarlas a ambas. Compartieron risas y lágrimas, triunfos y derrotas, en una danza constante de amor y amistad. Y a medida que su vínculo se hizo más fuerte, encontraron consuelo y consuelo el uno en el otro, una luz brillante en medio de la oscuridad que los rodeaba. Para Irina, la amistad con Xiusa representaba más que una simple conexión entre dos almas perdidas, fue un rayo de esperanza en un mundo marcado por el dolor y la desesperación, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la verdadera amistad puede florecer. Y con Xiusa a su lado, Irina se sentía segura de que podría enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, armada con la fuerza de su propia determinación y la reconfortante calidez de una verdadera amistad. Irina se lanzó de cabeza a un viaje de autodescubrimiento, decidida a descubrir los misterios de su propia felicidad. Ante las ruinas de un matrimonio roto, sabía que necesitaba encontrar un camino hacia la alegría y la plenitud, incluso si eso significaba recorrer caminos desconocidos y explorar territorios inexplorados. Con cada paso, Irina se permitió explorar nuevos intereses y pasiones, abriéndose a las infinitas posibilidades que el mundo tenía para ofrecer. Se sumergió en libros, arte, música y naturaleza, buscando respuestas a las preguntas que resonaban en su mente atormentada. Cada experiencia fue una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para reconectarte con tu propia esencia y redescubrir lo que realmente significa ser feliz. En el camino, Irina se encontró rodeada de una gran cantidad de personas, cada una de las cuales le ofrecía una nueva perspectiva de la vida y el amor. Se encontró involucrada en conversaciones profundas y significativas, compartiendo risas y lágrimas con viejos y nuevos amigos. Cada interacción fue un recordatorio de que la felicidad no debe encontrarse en el aislamiento, sino en la cálida compañía de aquellos que realmente te amaban y apoyaban. Mientras exploraba nuevos horizontes, Irina también se reconectó con viejos pasatiempos y pasiones que habían dejado de lado durante los años de su matrimonio. Pintó con colores vibrantes, bailó con música animada y exploró secretos culinarios en su propia cocina. Cada actividad fue una celebración de la vida y una expresión de su propia individualidad, una afirmación de que la felicidad no estaba solo en el destino sino también en el viaje que la llevó allí. Sin embargo, Irina sabía que la verdadera felicidad no se puede encontrar únicamente en las experiencias externas, tenía que venir desde dentro. Entonces se dedicó a cultivar una mentalidad de gratitud y aceptación, aprendiendo a valorar los pequeños momentos de alegría que marcaban su vida cotidiana. Descubrió la belleza en las cosas simples, una colorida puesta de sol, la sonrisa de un extraño, el reconfortante calor de una taza de té. Con el paso del tiempo,
Irina se dio cuenta de que la felicidad no estaba necesariamente ligada a una relación romántica o circunstancias externas, fue un viaje interno de autoaceptación y amor propio. Aprendió a valorar su propia compañía, a encontrar consuelo en su propia piel y a celebrar su propia singularidad. Después de un largo viaje de dolor y transformación, Irina finalmente ha llegado a un punto crucial en su viaje, el perdón. Era una palabra pesada, cargada de significado y emoción, pero Irina sabía que era esencial para su propia curación y liberación. Las heridas causadas por la traición de Egor habían sido profundas, dejando cicatrices invisibles en su alma. Durante mucho tiempo, el peso del rencor la había mantenido cautiva, impidiéndole avanzar y encontrar la paz interior. Pero ahora, después de mucha reflexión y autoexploración, Irina estaba lista para dejar atrás el pasado y dejar espacio para un nuevo comienzo. El perdón no fue fácil para Irina. Fue un proceso arduo, lleno de altibajos, marcado por momentos de ira, tristeza y confusión. Tenía que afrontar sus propias emociones y afrontar el dolor que le había causado Egor. Pero poco a poco, empezó a darse cuenta de que el perdón no se trataba tanto de él sino de ella misma. Ella entendió que perdonar no significaba olvidar o aceptar lo sucedido, se trataba de liberarse del peso del resentimiento y encontrar la paz dentro de sí misma. Se trataba de tomar el control de tu propia narrativa y negarte a dejarte definir por errores del pasado. Se trataba de elegir el amor y la compasión, incluso cuando parecía más fácil ceder al odio y la amargura. Al perdonar a Egor, Irina no absolvía sus acciones ni justificaba su comportamiento. Ella simplemente estaba eligiendo no permitirle más tener poder sobre ella. Ella estaba eligiendo liberarse del ciclo interminable de dolor y sufrimiento y abrazar la posibilidad de un futuro más brillante y esperanzador. Y así, en un momento de claridad y resignación, Irina soltó las cadenas del pasado y abrazó la libertad del perdón. Envió sus silenciosas palabras de perdón al viento, permitiendo que se las llevaran y no regresaran jamás. No fue un adiós fácil, ni un final definitivo. El perdón era un viaje continuo, una elección que Irina tendría que tomar todos los días. Pero al dar ese primer paso valiente, sintió que se le quitaba un peso de encima y una nueva sensación de ligereza y paz llenaba su corazón. Y así, con el perdón como guía y su fe como brújula, Irina se embarcó en el siguiente capítulo de su vida, lista para enfrentar lo desconocido con valentía y determinación. Porque sabía, ahora más que nunca, que el perdón era la clave para su propia liberación y redención.